Lía, ¿hay cosas con las que no haces humor? Tipo que te censurás algún chiste porque decís que esto es muy fuerte o si no da a publicar esto. No, a veces sí por ahí me rescato de cosas que no me gustaría decir, pero en general lo que me sucede es que siempre como se mueve todo dentro del mismo lenguaje, como desde, no sé, desde lo visual o desde lo conceptual, como que hay algo bastante repetitivo que creo que lo que va mutando por ahí es la temática, ¿no? Y dentro de esas temáticas trato de variar un montón y a veces por ahí me pongo, no sé, o más graciosa o más absurda o más crítica con algo, pero sí obviamente tengo delimitada una vara de, bueno, no sé, a quién quiero y no quiero ofender en algún punto, pero supongo que eso le pasa a todo el mundo. Sí, yo también pensaba que uno hace chistes en privado que no hace en público, ni en los trabajos de uno también. ¿Por qué uno no hace los chistes, los hace en privado? ¿Y por qué no los hace en público? Eso desde ya, o sea, yo hay cosas que me río en privado. Hay un chiste que cuenta una amiga que de verdad no puedo ni describirlo porque canceled. Pero es terrible el chiste, como ofende a una minoría a la que realmente nadie ofendería en público. Y por ahí cuando lo cuenta hay algo que se genera que es gracioso porque lo cuenta largo y bla, bla, bla. Pero jamás llevaríamos eso a otro lugar, digamos, porque realmente entendemos que es ofensivo y porque creo que también igual como eso de, bueno, hay ciertas cosas con las que no se puede joder, ¿no? Con las que no se puede hacer humor. Eso es absolutamente subjetivo también, como yo puedo hacer un chiste, qué sé yo, con la muerte de Amalia Granata, y obviamente hay gente que eso le va a resultar ofensivo. Pero bueno, a mí no me importa que esa gente se ofenda, digamos. Y creo que al revés pasa lo mismo. Hay gente que, bueno, que hace chistes con cosas que para mí están mal, pero puede hacer ese chiste si se banca la crítica y si se banca lo que está diciendo. Que esté bien o que esté mal, me parece que depende de dónde lo miremos, obviamente. ¿Y te siguen poniendo que vos haces humor femenino? Ya tanto así como en el cliché del humor femenino, ¿no? Creo que son esas cosas que se van instalando, pero sí me sucede que cada vez que alguien me invita a participar en un proyecto, a dar una charla o demás, como que hay una demanda o una exigencia de que eso hable de mi relación con el mundo de lo femenino o que hable de algo feminista, ¿viste? Como generalmente, no, bueno, de algo feminista media hora. Y es algo de lo que yo también me hago remil cargo, que cuando uno elige poner cierta carga de una postura en el trabajo que uno hace, yo no puedo quejarme tipo, ay no, qué pesadas. Sí me molesta lo del mundo de lo femenino porque me parece que hay algo de que yo no estoy dibujando jamás el mundo de lo femenino. O sea, yo estoy dibujando mi mirada sobre un montón de cosas que obviamente tienen una carga de eso que supone ser lo femenino. Pero otros humoristas gráficos u otros artistas en general, qué sé yo, Esteban Podetti, ponele, que es un chabón que también tiene sus personajes bastante como introspectivos o que relata situaciones cotidianas y nadie nunca le va a decir como que relata el mundo de lo masculino, o Gustavo Sala, lo mismo. Creo que hay algo del mundo de lo femenino puesto en un misterio que en realidad no es esa mi mirada, por lo menos de entrada. Pero sí también con esto de, bueno, la exigencia a veces de, che, bueno, vení a hablar algo feminista. Estoy tratando como de no ir a plantearme de un marco teórico y desde otra vez, ¿viste? Otra mujer blanca hablando de feminismo, sino como de contar más mis procesos de trabajo o hacer algo más personal, entendiendo que todo ese feminismo está implícito ahí. Me parece que esa es la manera que estoy llevando eso ahora. Igual tu porcentaje, por ejemplo, en redes sociales, ¿tenés la estadística de cuántas mujeres te leen, cuántos hombres? Desde el día 1 de Facebook al día de hoy la estadística es la misma, literalmente nunca varió en 1% y es 89% mujeres y 11% varones. ¿Y cuando vos laburás, lo haces pensando en mujeres o no estás pensando en el público? No. A ver, me parece que hay como gente que capaz dice, no sé, a mí me gusta hacer humor porque me encanta que los demás se rían. Yo creo que soy bastante como individualista o vanidosa en mi trabajo, como tengo una búsqueda de que eso me guste a mí. También todo lo que hago, o en general siempre que me pongo a hacer algo, lo hago pensando en mostrarlo. Como no suelo quedarme cosas para mí, y si me las quedo es un poco porque no me gustan. Si me gustan las muestro, pero bueno, de nuevo, o sea, es parte de esa parte vanidosa. Pero en general no, trato de que eso me guste a mí.
entendiendo que la mayoría de las personas que me leen son mujeres, también catalogados, no, bueno, Instagram no tiene mucha diversidad en sus estadísticas, la verdad, entendiendo eso, sí, obvio, y pensándolo hacia ese lugar, pero porque de nuevo va a ser mi mirada, no es que... Yo creo que lo que sucede no es que mi humor esté dirigido conscientemente a las mujeres, sino que en realidad mi humor está dentro de algo que a mí me parece un humor bastante contemporáneo, bastante también, no sé, relacionado al stand-up, ponele, o ese tipo de comedia súper personal, que no tiene que ver con la trama o con el escenario en sí, sino con lo que le pasa a los personajes, ¿no? Que eso es algo que también lo podemos ver, es un tipo de ficción en realidad. Y me parece que hay algo de eso que lo que genera ese humor de identificación es como que rompe un poco una estructura en la que todas las personas de algún modo creemos que lo que nos pasa solo a nosotras. Y eso también es súper vanidoso, pero decirlo en ese tono está mal, entonces nos convencemos que tipo, no, estoy re solo, nadie me entiende, cuando en realidad lo que te está pasando es que te crees súper especial y que solo eso te pasa a vos. Entonces creo que cuando se plantea desde una historieta, desde un meme, o sea, es la lógica del meme también, como esa intención de, mira, a esta persona también le pasa lo mismo, como me siento comprendida de algún modo, y creo que eso es lo que genera ese tipo de humor. Obviamente que mi mirada sobre el mundo es, de nuevo, en este concepto de lo femenino, pero quizás porque son las cosas que observo más. Pero también creo que es como simplemente es una mujer analizando una situación y un montón de mujeres diciendo, oh, no lo puedo creer, a mí me pasa lo mismo, y se genera como algo medio colectivo. ¿Es importante la identificación para el humor, en el humor que haces vos? En el humor que hago yo, sí, es un humor absolutamente de identificación. No creo que todo humor tenga que tener una cuota de identificación, porque algo mega absurdo... A mí me gustaría mucho más a veces tener la habilidad o el juego de hacer cosas mucho más absurdas que personales, digamos, pero me cuesta mucho más. Entonces cuando veo algo absurdo, tipo Alexis Moyano, ponele, ¿entendés? Que digo, no te estás identificando con los personajes porque no tienen sentido, pero yo me estallo de risa por eso mismo, porque no tiene sentido. Y esa búsqueda a mí me parece también mucho más compleja o con otro nivel de complejidad que la búsqueda de la identificación, porque... Tampoco tengo como, no sé, como un proceso tan de publicidad de, bueno, a ver, porque eso sí me parece que no funciona. ¿Qué es lo que garpa y vas por ese lado? Sí, o empezar la búsqueda de la idea desde a quién vas a identificar. Ese para mí es un error en el que yo a veces caigo porque no se me cae una idea y a veces es más fácil ir por ahí. Como, a ver, ¿qué le pasa a un montón de personas? Voy a dibujar sobre eso. A mí las cosas que más me gustan cuando quedan, ¿qué hago? En general empiezan más como, che, ¿qué me pasa a mí con esta situación? ¿O qué observé yo de esta situación? Y en general, o sea, es un disparador que después surge una idea que no tiene nada que ver con lo que me pasó en la vida real. Y de eso se va a identificar un montón de gente y otra gente no. Y por ahí gente que siempre se siente identificada, cuando a veces subo algo que no... les molesta un toque, ¿viste? Como, no, pero no es así. Como, pero yo no estoy diciendo que sea así. Yo estoy diciendo que esto es lo que le pasa a este personaje, ¿no? Pero me divierte ese juego también de que como personaje, digamos, la Cope tiene ahí como una identidad en el imaginario de un montón de personas. Entonces cuando medio que algo se rompe como en la complicidad, es como, no, pero esto no, a mí no me gusta este chiste. Y me parece divertido. Y decías recién como que hay una relación entre el stand-up y lo que vos haces que debe tener que ver un poco con la cosa de la observación y de que el material lo hace la misma persona que hace el stand-up. Y vos tuviste tu paso por el stand-up. No sé si seguís haciendo o... Sí, hice un año de stand-up, fue una experiencia muy intensa. A mí me sucede que a mí me divierte mucho hablar en público, como hablar, me es mucho más fácil hablar delante de un montón de personas que con una sola persona, o sea, como me divierte, me genera cierta adrenalina, siento que lo hago bien. Cuando empecé a hacer stand-up lo empecé muy dudosa porque me estresaba mucho, como a mí me cuesta mucho ser graciosa así rápido, como que en general por ahí estoy hablando un rato y ahí puedo concluir algo gracioso, pero ese ritmo, ese timing del stand-up sentía que no lo tenía.
Y obviamente cuando lo empecé a hacer, sentía que lo iba haciendo mejor y demás, y terminé haciendo algo que me conformaba, pero la verdad tiene una exigencia. Yo soy muy ajena al mundo actoral también, como actuar me da una incomodidad terrible, soy muy mala actriz, como cuando me pones un personaje es como no, entro en una rarísima. Entonces, como ya estar arriba de un escenario todas las semanas, que venga un montón de gente o que no venga nadie, como era algo que sentía muy ajena a mi rutina, que yo me siento y dibujo y tomo mate, me fumo un porro y me tiro un ratito, como soy medio vaga en ese sentido. Pero no sé, siento que se terminó en ese momento, que me pareció que me divertía hacerlo, pero que para hacerlo muy bien tenía que tener un entrenamiento que no tenía, pero no descarto algún día hacer, no sé si stand-up, pero algo similar. Pero sí, creo que el discurso es el mismo, no tanto por el formato, por la herramienta, porque creo que sucede en un montón de formatos, sino porque hay algo de ese humor de stand-up o a veces de historieta, además, que es más como relatar una anécdota, ¿no? Y depende mucho de cómo lo estés relatando. Nadie está cuestionando si eso es verdad o mentira, si es realmente autorreferencial o no. Es como, si me hiciste reír, está todo bien. Es lo mismo que una anécdota. Y creo que eso varía mucho, no solamente el discurso, sino que quién lo hace y cuánto te hace reír. Y de la gente que te sigue, del público tuyo, ¿te molesta que haya gente que no sé, me imagino que debes tener un sector del público que tiene un pensamiento antagónico, no sé, me imagino que debe haber gente antiaborto o macristas que te leen, ¿y cómo te llevas con eso? Mira, a mí al principio me costó mucho adaptarme a eso, porque medio que desde el vamos empezaron a aparecer los haters, sí. Pero siempre fue como algo moderado, hubo como un pico de eso, de bocha, agresión y demás, que a mí eso como que me dejó medio dada vuelta, como realmente me afectó, pero también me hizo como cuestionarme la manera en la que yo me venía tomando eso, ¿no? Como aprendí realmente a no darle entidad, y me parece que parte de no darle entidad es, de nuevo, como aceptar que Instagram y las redes, es verdad, tienen un montón de cosas mega tóxicas. Yo a veces digo, me gustaría realmente borrar toda la mierda porque estás todo el día con el celular. Y no solamente yo digo que tengo que estar medio ahí, todo el mundo. Pero bueno, de nuevo, es la herramienta que yo, entre 3.000 comillas, elijo, porque nadie está eligiendo nada en este sistema, pero yo estoy en un lugar bastante privilegiado en el que puedo elegir una herramienta para hacer algo que me gusta. Entonces es aprender un poco a cómo convivir con eso, como yo no sé, antes por ahí si alguien me bardeaba o me mandaba algo, yo agarraba y no sé, lo compartía, le mostraba, viste, una que sale mucho en las redes, como sí, de total. Exponer al hater y escribir y mostrar lo que vos le contestaste. Y en algún punto me di cuenta que eso lo único que atraía eran más personas que me dijeran eso. Hay algo medio de lógica con el hater que no funciona, que es la del capítulo de Los Simpsons, de las publicidades que no vean a los monstruos. No vean a los monstruos, no los vean, desaparecen, posta que no están más. Y medio que fui entendiendo eso. Hay cosas muy puntuales que de vez en cuando me sacan, pero porque a veces yo no entiendo la lógica como de ir a escribirle a alguien que algo que hace no te gusta, porque no entiendo para qué. Pero aceptar que hay gente que hace eso y que no pasa nada, le pasa a todo el mundo y cuanto más lo ignores, más feliz vas a ser. Y ahora a la distancia, todo lo que fue lo de la birrita en la vereda y toda esa cosa, como es el hostigamiento ese, ¿cómo lo ves? Ya va a pasar un par de años, ¿no? De eso. Sí, pasaron como 3 años, creo ya. Sí, yo pensaba en que alguien está haciendo humor y que está haciendo aparte algo gracioso que tiene que ver con la repetición del humor. Repetir un chiste haciéndolo funcionar, digamos. Ese era el por chiste. Ahora. Y que un día eso se convierte en algo negativo es como medio incomprensible, ¿no? Sí, en realidad lo incomprensible fue como lo ridículo que eso tomó, la escala que tomó. O sea, como realmente ese fue un momento en el que esto que te hablo de la escala de popularidad, ponele que ahora es tan medible en las redes de algún modo, de golpe escaló a unos niveles que para mí no tenían sentido y demasiado rápido. Entonces, como no era tanto para mí lo malo la carga de negatividad, sino como la escala
escala que eso había tomado, ¿entendés? Porque de golpe salía, no sé, yo no salgo en los diarios, no me pasa eso, salvo que me hagan una nota de 5 ilustradoras, como bueno, salgo. Pero no es que, bueno, escándalos, la COPE, googleás lo que hablábamos antes, googleás mi nombre a la COPE y te aparece la Cooperativa de Córdoba. Sí, una Copa de España. Una Copa de España. Soy difícil de googlear, ¿entendés? Y en ese momento salía en todos lados, todo el mundo, la gente me lo gritaba por la calle bien o mal, mis viejos preocupados, ¿entendés? Como tratando de entender lo que estaba pasando. Entonces eso es lo que un medio te traba, ¿no? Que bueno, haya gente, empezás a leer todos los comentarios y decís, qué sé yo, te da como un cringe permanente de varios días, pero hoy lo veo como algo que a mí me ayudó, no por... pero hubiese preferido que no pasara, no, claro, ya fue, porque en ese momento no lo supe llevar. Creo que si hoy me pasara, podría hacer algo mucho mejor de eso, como inclusive hasta tomarlo y convertirlo a mi favor en algún punto. Yo siento que en ese momento me afectó tanto real que también me puse en un papel de, ¿cómo no? Exponiendo eso, que atrajo también otra oleada de tipo solidaridad hermosa y qué sé yo. Pero bueno, como se hizo demasiado largo. Capaz hoy podría como darlo vuelta, hacer un chiste, ignorarlo, lo que sea. No lo sé. Capaz me vuelvo loca de nuevo. Prueben, taringueros, los invito. A ver qué pasa. Háganme viral. Ahora estoy lista. Empezaste a hablar en tus viñetas sobre algunos temas que son tabú. Pienso en menstruación, masturbación, ganas de coger, la COPE con celulitis, aborto, aceptación del cuerpo y otro tema muy tabú que es la plata, hablar bien de que está bueno tener Es mi guita. nuevo tema tabú. Total, que la verdad que la gente, no sé, viste que es todo un tema cuando hablas con alguien que nadie dice cuánto gana y esas cosas. Como la búsqueda de esos temas, ¿fue como una búsqueda por ese impacto o fue algo como natural que te fue saliendo? No, por ahí lo que a mí me hace no aburrirme, si bien ahora no estoy en una etapa de aburrimiento, pero sí de empezar a replantearme ciertas cosas y a entender hasta dónde puedo llevar eso realmente, como no quiero que sea una temporada 25 de Los Simpsons, cómo variar eso, qué otras cosas nuevas hacer, como estoy en esa etapa, pero creo que desde el primer momento como que hubo algo que cuando eso a mí se me volvía muy repetitivo, como no puedo cambiar el lenguaje y no quiero el lenguaje visual. A veces me quiero hacer la loca y meto una raya rosa, ¿entendés? Y para mí es como, miren lo que hice. Y, tipo, nadie se dio cuenta. Tuve un día que cambié todas las O's, en vez de hacerlas redondas, les hacía un firulete y lo subí tipo, rebelde. ¡Qué estúpida! Entonces, lo que sí puedo ir variando dentro de ese lenguaje es el tema. Y de golpe sí me doy cuenta que lo agoté un toque. Me pasa eso, como bueno, me cebo hablando de menstruación porque, como decís, es medio un tabú, pero ya ni tanto. O sea, hoy en día no es un tabú hablar de menstruación en las redes sociales como lo era hace 3 años. Entonces, por ahí es más fácil intercalar, como bueno, uno de menstruación, uno de esto, uno de bla. Nada, es como que en algún punto se empieza a agotar la temática y trato de frenarla ahí antes de que se ponga raro. En general me extiendo un poco, pero sí, y la plata me parece un tema fabuloso para hablar hoy en día. Es que también a mí este año me está pasando algo que siento que le está pasando a mucha gente y voy a hacer un comentario de astrología, aunque no sé si alguien va a empatizar con esto, pero ese año medio Capricornio, entonces estamos todos medio en ese objetivo. Y yo siento que mi trabajo particularmente es un trabajo que todo el tiempo me está costando valorizar, ¿entendés? Y eso también es un poco un juego de esto que te decía antes de las charlas de feminismo, sí, pero ¿desde dónde? Que hay algo como de la invitación permanente a proyectos, charlas, talleres y demás, que todo está como en el marco de un feminismo, y estoy hablando de un feminismo mega blanco, digo, no es que me están invitando a participar de algo que tenga que ver con una actividad de militancia, me invitan a participar en un lugar donde o vas a cobrar entrada o vos tenés un presupuesto. Y es como, bueno, sí, venía acá a dar este taller feminista que no sé qué, bueno, dale, bárbaro, ¿cómo lo planteamos? No sé qué, y de golpe te das cuenta que como es una invitación en la que no te están pagando o te están pagando como bastante poco. Primero porque el dibujo en sí es una actividad que está muy mal valuada, como que pareciera ser, muchas veces sucede que como, no sé, yo voy a un montón de ferias y estoy con amigas que venden cosas y de golpe tienen unos prints divinos o unos stickers o qué sé yo, o te agarran a vos como un sticker y es como, 200 pesos...
¡pum! Como, bueno, boluda, tipo, sé lo que sale, pagaste 300 pesos por una pinta de mierda. Claro. Así como también quiero aclarar que obviamente la mayoría de las personas que se acercan, por suerte, y eso es algo piola de las redes sociales, en general la gente que se acerca es gente a la que le gusta lo que haces y que viene con buena onda, pero a veces estás en lugares que no es solamente la gente que tiene buena onda con vos, sino como gente que pasa por ahí. Pero es como que todo el tiempo hay una cuestión tanto como en el dibujo de querer regatear o de no querer pagar o de creer que bueno, es un dibujito y ya medio histórica, no es de ahora. Y también que creo en esto de, pero es una actividad feminista y vos sos feminista, te re divierte venir acá a dar un taller de 5 horas sobre feminismo y abrir espacios de diálogo gratis con las personas gratis. No, a mí eso no me divierte si tengo que ir a trabajar para vos gratis. Si yo elijo hacerlo por, de nuevo, una actividad más militante o porque a mí me interesa o porque hay algo de eso que realmente me atrae, de una, pero lo elijo yo. Pero bueno, me parece que también es empezar como entendiendo que yo estoy ubicada dentro de mi trabajo, realmente lo más privilegiado, digamos, de poder vivir. Ya poder vivir de lo que hago es algo que le pasa a muchísima menos gente en el rubro, bueno, en todos los rubros igual, pero en esto particularmente. Y aún así es muy difícil. Pero bueno, en Argentina todo es medio muy difícil a veces, ¿viste? Como estamos acostumbrados a remar, a producir lo nuestro, a hacerlo con 2 mangos, a hacerlo con amigos. O sea, estaría buenísimo que fuese más cómodo, pero creo que de eso salen a veces productos que están buenos también, ¿no? Como que también tiene algo identitario que sabes como, esta serie web la hicieron estas 5 personas con 2 mangos y tiene otro encanto. Volviendo a lo que hablabas del trazo, de hacer algo nuevo, de la O o de una línea rosa, tengo un pensamiento, decime si estás de acuerdo, que mucho del humor de la Cope tiene que ver con que el trazo es como simple, un poco infantil, y que cuando ese trazo un poco infantil toca un tema serio, el chiste funciona más fuerte. Digo, si el dibujo fuera más elaborado, tal vez sería más solemne. Sí, a ver, a mí me pasa algo con lo visual que yo realmente yo dibujé toda la vida, o sea, para mí el dibujo es una actividad, no sé, como muy natural desde que soy chica, pero nunca sentí que no dibujo bien en ese criterio de lo que es dibujar bien. Y siempre estuve muy peleada con eso. Entonces, cuando empecé a dibujar realmente, y en general cuando damos talleres o lo que sea, te encontrás con gente que está como desesperada por la búsqueda del estilo, que es muy importante, la verdad, tener un estilo identitario en una red social tan viciada como Instagram. O sea, las personas tienen que ver lo tuyo y más o menos identificar que eso está ahí. El tema es que eso cuesta muchísimo de llegar a ese punto. Pasa que tenemos como toda la cabeza muy orientada a resultados también. Entonces, como queremos arrancar hoy a hacer una historieta o cualquier tipo de actividad artística y estás pensando en cuántos seguidores querés tener, en cómo va a ser tu estilo, en qué feed vas a tener para no sé qué vas a hacer en stories. Y es así, o sea, es real, hay un apuro y una exigencia de eso, pero está bueno intentar jugar un poco más en el proceso hasta llegar a ese estilo de dibujo. Yo la verdad es que al principio me frustraba un montón porque quería hacer algo re elaborado y cuando lo hacía lo odiaba porque es peor, ¿viste? Es como se nota que hay algo que está mal. Entonces simplemente intenté hacer lo más simple que pudiera, entendiendo que eso iba a demandar una repetición y que si era algo que me daba paja dibujar, a la tercera no lo iba a hacer más. Entonces, como la búsqueda de lo simple creo que va más por ahí y que después, no sé, como eso de algún modo se combina con el lenguaje verbal, que creo que es por ahí lo más importante de algún modo de la historieta, como que el dibujo podría variar un poco, pero qué sé yo, lo que nace de eso es el discurso. Bueno, pero sí, supongo que hay una combinación a veces medio rara, pero creo que también el discurso es bastante, no sé si infantil, pero bastante inocente, aunque esté hablando de un tema serio, sí, digo. Total, sí. No es que es disruptivo o que tiro unas así como wow, es un diálogo simplemente, no es una premisa. Pero a veces usas como estructuras que son no tan simples. Hay uno que me gustó mucho del primer libro, que la Copa está contándole un drama a alguien, no ves a quién es, y de golpe te das cuenta que se lo está diciendo un perro, y después abre de vuelta y te das cuenta que estaba la dueña del perro al lado, digamos. No me acuerdo, pero
ahora que me lo decís, lo puedo imaginar por lo menos. Digo, que no es tan simple, digamos, no es que es un diálogo y termina, digamos. Tiene una cosa como tal vez más cinematográfica, digamos, de planos. No, es que a mí me encanta, o sea, ponerme cinematográfica en ese sentido. Y a mí en eso, ponerle el formato de Instagram, la posibilidad de subir 10 imágenes, me facilitó un montón, porque por ahí en Facebook o antes, al principio de Instagram, que solo te permitía, claro, es algo estático. Lo mío tiene muchísimo texto, entonces lo veías todo chiquito y me costaba expandirme. Ahora, dice la señora, hace como 2 años, 3, que se puede hacer 10, no sé, que podés hacer eso. Me gusta mucho jugar a veces con, inclusive hasta la variación del remate, digo, o que de golpe, a veces cuando tengo una idea más, entre 3.000 comillas, compleja, de golpe cada imagen tiene su propio remate y la imagen que la sigue te sorprende y en realidad eso es lo que te hace reír y no tanto el diálogo. Pero de golpe tengo como vueltas a, no sé, como esta cosa más de una persona dice, otra persona contesta, bye. Trato de hacerlo, pero me está costando más ahora eso. Entonces, bueno, trato de variar un poco. Y en el libro, en Víboras, en la parte de las publicidades, que ahí hay una búsqueda total estética, sí, que son como publicidades viejas sobre productos falsos que no existen, sí, como una cinta de papel para cerrar las piernas, como un anticonceptivo, como un chiste con eso, y que el dibujo tiene como una publicidades viejas, antiguas, vintage, que le acentúan muchísimo el chiste, digamos. Sí, ese capítulo fue muy difícil de hacer realmente porque yo estaba haciendo el libro ese año, en el medio de hacer el libro me separo, me mudo, ¿viste esos momentos que en 3 semanas pasa todo lo que no te pasó en los últimos 2 años? Todo junto. Yo en el medio era uno de los últimos capítulos que hice, teniendo el deadline de ese libro, como así, mudándome sin internet, en cualquiera. Un día me siento, lo venía posponiendo porque sabía que tenía otra complejidad, lo venía posponiendo, lo dejo para el final, lo empiezo a dibujar, o sea, el capítulo es todo como un programa en el que ella está en realidad, voy a spoilear, está soñando que está en un programa de Guido Casca y cuando van al corte en la tele, como que el juego es que va a las publicidades vintage de revista. Yo hago todo ese capítulo, estoy, no sé, 3 semanas, que es algo que yo jamás estoy 3 semanas dibujando una cosa. O sea, a mí se me ocurre la idea y cuando la tengo en un par de horas está dibujado. Y cuando lo terminé, lo iba a subir al Drive y lo sobreescribí y lo borré absolutamente todo. Estaba en el café de enfrente de mi casa y solo pude sentarme así a mirar la computadora, a intentar recuperar el archivo, no pude. Por suerte tengo a una editorial hermosa atrás, que somos amigos entre quienes laburamos. Y fue como, amiga, cancelemos esto 15 días, como te están mandando cagadas. Y al volver a hacerlo después, como que lo hice mucho más tranquila y con mucho más tiempo y ahí surgió como hacer las publicidades así. Como que fue, che, y si le sumamos esto, porque eso no estaba. Y nada, fue un re desafío que estuvo bueno y que me gusta. Pero eso también es parte del formato. Así como Instagram me permite hacer algo más cinematográfico porque me da 10 cuadritos, la idea de sentarme a hacer una novela gráfica implicó que yo entendiera un nuevo formato. De decir, bueno, acá tengo una doble página, o sea, puedo hacer algo que rompa con lo que venís haciendo o cómo paso de un capítulo al otro, ¿no? Como que son búsquedas que en las redes no las tenés y está buena como esa experiencia de hacer una cosa diferente. Y vos, cuando empezás a dibujar, hasta ahora, se fue dando justo todo el movimiento de mujeres, la revolución que han hecho las mujeres. Fue todo el transcurso de que empezaste a dibujar, si no me equivoco. Sí, como un poco yo empecé a dibujar sobre feminismo cuando creo que el feminismo empezó a masificarse un poco más, que fue con Ni Una Menos en su momento. Y creo que ahí, o sea, había una inquietud cercana a intentar hacer esto que inconscientemente hablábamos antes de, bueno, el mundo de las mujeres y yo qué sé. Pero ahí aparece como una cuestión en mí, no digo que apareció ahí para todas, pero en mí apareció como una cuestión más de impacto y de tratar de entender qué era eso que estaba pasando, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué hay una marcha? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué otras temáticas hay? Afrontarlo desde, de nuevo, mi lugar de mujer que educada, de leer un poco de teoría, de creer que con esa teoría yo iba ya está, sos feminista, y después cuando te das cuenta que no estás pudiendo poner todo en práctica, también viene otra parte de cuestionamiento, y creo que eso sí se vio, o por lo menos quizás es algo que analizo yo. En mi trabajo creo que si lo ves un poco para atrás, hay tiras de un momento que quizás eran como más
explícitas, digamos, como que creo que nos pasó algo a todas y a todes. De golpe recibir un montón de información y querer bajarla y querer que los demás la vean, ¿entendés? Como, bueno, si el aborto tiene que ser legal, como claro, ¿verdad? O sea, obvio, el aborto, hay que escribir aborto legal grande en todos lados. Claro. Y creo que después de eso hay como un corte un poco, cuando nos se termina dando ese 8 de agosto frío y horrible, la legalización del aborto. Yo creo que a mí en lo personal hay un momento como de decantar un montón, de cuestionarme yo un montón de cosas, como de salir un poco de ese lugar que por más que digamos como bueno, no hay que tener referentes, como no nos pongamos como referentes, la realidad es que hay un montón de gente que de golpe te tiene como una referente. Y vos decís como, bueno, ok, yo estoy hablando de esto capaz desde un lugar a veces medio didáctico, como quiero salir de ahí. Entonces me parece que hay un intento de búsqueda del último año de que no siempre como que va a estar la temática feminismo dentro de la tira, pero nunca va a haber una mirada machista atrás de eso. Le puedo pifiar en 1000 cosas y decir algo, pues me pasa a veces que me interpela, qué sé yo, una persona y digo, sí, absolutamente, tiene razón. Y trato de aclararlo, de aceptarlo y ya está, de incorporarlo. Pero en general, por ahí tratando más de ponerla a la copa en un lugar, de hacerse más cargo que de decir lo que hay que hacer, ¿no? Como siempre trato de tener esa búsqueda, porque si no me parece que le quita un poco de realidad al personaje. ¿Y hay tiras que vos ves para atrás que te dan vergüenza o decís, no me hubiera gustado no hacer o estás arrepentida, algo de eso? Todo el tiempo, permanentemente. No que estoy arrepentida. Cuando yo me arrepiento de algo que me pasó muy pocas veces en el último tiempo, pero de mirar y decir, esto lo voy a archivar o no sé, pero porque hay algo que en general cuando me pasa eso es cuando quiero contar algo y no se entiende. Como que quise contar un chiste, no porque sea demasiado complejo, sino porque a veces capaz en el chiste vos usás un sarcasmo o haces algo que en tu cabeza crees que está clarísimo y primero ves que una persona no lo entiende y decís, qué idiota, no lo entendió, estúpida esta persona, la gente es estúpida. Después ves, hay 5, hay 10 comentarios, no entiendo, o que te responden algo que es como, no, pero ese no era el chiste, y ahí decís, bueno, conté mal el chiste. O sea, ya está, eso me hace mierda. Y en general cuando puedo, así medio disimulado, después lo archivo, pero con las del pasado, sí, no sé, no es que no me gusten, al contrario, pero a veces las miro y digo, ¡ay, subiste a internet, qué pesada, qué intensa, archivar! Sí, a veces me pasa. En este mismo foro, Maitena fue entrevistada y dijo que vos eras como su sucesora. Ay, por favor. ¿Sabes que me lo iba a poner de bio? Y me lo voy a poner, que Maitena dijo que soy su sucesora. Yo la amo a Maitena y me re emocioné cuando la escuché porque ese día me iba de viaje, me iba a México. Entonces me empiezan a llegar mensajes tipo, che, Maitena habló re bien de vos en una entrevista, qué sé yo, me lo pasan. Yo dije, bueno, lo escucho en el aeropuerto, en el avión. Y me sorprendía la cantidad de mensajes, porque Maitena suele decir cosas lindas de mí y de todas las ilustradoras que puede, ella es súper generosa y siempre está ahí, pero como que era tipo, dijo cosas muy lindas de vos. Entonces cuando llegué al aeropuerto lo empecé a escuchar y cuando dijo, es mi sucesora, yo estaba tipo, ay Maitena, te amo Maitena. Ella es muy lo más y ella a mí, obviamente yo la súper leía de chica. Siempre me gustó lo que hacía y creo que hay algo también de Maitena que no solamente como el valor de su trabajo, sino como la capacidad de haber hecho eso en un momento en el que eso no existía y no existió por un montón de años. Realmente fue la única mujer que hizo eso y a la que le dieron espacios y demás durante un montón de tiempo. Y ella una vez me dijo a mí, yo siempre como muy... Bueno, no sé, le quería regalar una agenda y no me animaba, veía que me seguía en Instagram, pero decía, ay, no me animo, mirá si no le gusta, como no, ¿cómo le voy a dar una agenda a Maitena? Tipo, no. Y un día me animo, le escribo y le digo, Maitena, hola, soy la Cope, hago historietas. Hago unas historietas, si querés miralas, te quiero dar una agenda, pero si querés, si no querés, no te preocupes. Maitena tipo, Cope, me encanta lo que haces, obvio, mandame una agenda, te doy una yo. Y un día nos conocimos en uno de estos martes verdes que organizábamos ahí en el Congreso y ella caía ahí a dibujar con nosotras con la mejor. Un día ella vio que yo no tenía porro en Stories, me trajo una latita que la tengo ahí todavía maravillosa con porro de Uruguay, me la dio. Y una vez me dijo algo que a mí me ayudó mucho como... Vacía, supongo.
La lata, Sí. no, bueno, sí, no queda nada. Esto fue hace un montón de tiempo. Y me dijo algo que me ayudó mucho como a romper por ahí este miedito que me daba a veces, esto de no saber dibujar, o de amigarme con el hecho de dibujar mal, que fue como, no hay un dibujar bien o dibujar mal, y mucho menos en un contexto de historieta, como no es un cuadro impresionista, ¿entendés? Que bueno, tenés que tener una técnica, ni idea. Acá vos podés tener la técnica que vos quieras y podés comunicarte como vos quieras. Lo que importa es que eso esté vivo. O sea, que eso le genere algo a otra persona. Una risa, una emoción, un rechazo, lo que sea. Pero si eso que vos haces está vivo, no importa si tiene una técnica o no tiene una técnica, importa cuánto eso exprese. Y ahí dije, bueno, si Maitena dijo eso, entonces me encanta dibujar mal y voy a seguir haciéndolo. Maitena también me dijo, después de la charla, que ella notaba que en el humor gráfico de mujeres actualmente estaba ausente la maternidad, que no hay hijos en general, me decía como en general, me nombraba a varias humoristas y me decía, eso no está ahora, no sé bien por qué, me dice. Pero... Y porque no estamos teniendo hijos, básicamente. O sea, no estamos teniendo hijos, estamos teniendo muchos menos hijos de los que se tenían hasta hace una generación. Cada vez sucede menos porque no tiene demasiado sentido, cada vez menos para un montón de personas. Mañana sale una tira en Página 12, mañana esto ya salió, pero que sí habla de la maternidad desde un lugar más de la no maternidad, digamos, ¿no? Como una piba le pregunta a la Cope si piensa ser mamá y la Cope le contesta que solo materna pelotudos. Fin del chiste en Página 12. Y a mí con eso sí me gusta un poco jugar a veces, pero sí es cierto que no se toca mucho el tema. Yo soy una ilustradora igual de afuera que desde que fue mamá como que empezó a hacer historietas de esos y están increíbles, no recuerdo su nombre pero la voy a buscar, desde un lugar re honesto, y me parece que tiene que ver con eso nomás, con que en realidad hay menos gente maternando que en la generación de Maitena. ¿Cómo es tu trabajo en relación a las viñetas de tu proceso creativo en el sentido de te obligás a escribir algo todos los días o sos más libre en relación a tus redes? No, me encantaría las dos cosas, la verdad, y no me sale ninguna de las dos, o sea... A mí me gustaría un poco más poder respetar, me parece que en cualquier trabajo creativo eso funciona más, ¿no? Como en cualquier trabajo en realidad, como respetar el proceso creativo, disfrutarlo un poco más, hacer algo más lúdico de eso, ¿no? Como que no se vuelve una cosa medio de, bueno, me tengo que sentar a hacer esto, pero la realidad es que el laburo generalmente es me tengo que sentar a hacer esto porque... Si publicás en algún lugar, si estás sacando un libro o una agenda, un producto, lo que sea, en las redes tenés que mantenerte activo, es una realidad. Podés descansar, yo cada tanto, digo, yo elegí un poco con el tiempo publicar menos y publicar mejor que viciar todos los días, porque me daba cuenta que no estaba haciendo cosas buenas, es imposible en un punto. Pero bueno, como tenés que también variar el contenido, subir stories que sean creativas, como que hay una demanda de esa herramienta que hace que tenés que estar medio ATR. Pero está bueno igual, un poco como correr. Yo soy muy desordenada, muy desordenada. Tengo épocas en las cuales trato un poco más de... Esto, bueno, me voy a sentar a escribir aunque después, pero no, la pija, o sea, termino siempre como, esto tengo que hacerlo, tiene que ser perfecto, lo tengo que subir mañana a las 9 de la mañana, como, calmate, lo puedes subir pasado, pero en general es así y de golpe una semana entera como no se me ocurre nada y estoy al pedo, no sé qué hacer, no tengo una cosa así muy pautada, lamentablemente. Cuando sucede... que se analiza, por ejemplo, el periodismo, se hace hincapié en... Bueno, hay una crisis en el periodismo y, bueno, hay que ver qué hacen los periodistas. Cuando hay un problema, una crisis con la dirigencia política, bueno, a ver qué pasa con los políticos. Cuando sucede algo con el humor, la pregunta siempre es de qué nos reímos y está apuntada al público. Uh-huh. Yo dudo que sea responsabilidad del público, o sea, del público de qué nos reímos, digamos. Si está polémica en el bar... No sé si el culpable es el público que ve polémica en el bar o los que lo hacen, digamos. ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que es la misma lógica de con qué se puede o no se puede hacer humor. La misma lógica me parece que está aplicada a con qué te podés o no podés reír. O sea, también como utilizando esa lógica de la prohibición, ¿no? Que no existe en realidad.
Entonces a mí me parece que el producto va a existir siempre, va a existir un producto más nazi, va a existir un producto más misógino, va a existir polémica en el bar, como va a existir, qué sé yo, otro tipo de humor, otro tipo de contenido. Y yo no sé si hay una culpa o una responsabilidad. Me parece que tiene que ver más con cuánto cada persona se miró internamente y decidió qué cosa lo dejaba dormir tranquilo y qué cosa no. Fin. Después, o sea, qué sé yo, que exista polémica en el bar y es una realidad y va a seguir existiendo y la gente que se ríe de eso va a seguir existiendo. Pero no sé quién tiene la culpa, no te estoy respondiendo algo. No, pero la tal verdad. podemos pensar en que si hay un tipo que cuenta chistes machistas, ponele. Sí. El otro día hubo un episodio que estaba Darín, cuentan un chiste sobre una violación, Darín se estalla de risa y todos le apuntan a Darín. Y ahí el que hizo el chiste era otro. Digo, uno no es responsable de lo que se ríe, me parece. No sé qué opinás. No, yo siento que sí, uno es responsable de lo que se ríe y sobre todo como de la complicidad de quién te reís. Para mí tiene que ver con eso, porque es lo mismo que yo te decía antes, ¿no? Como si viene una amiga y dice una pelotudez o cuenta un chiste, o yo le cuento un chiste a una amiga que por ahí no contaría delante de un montón de gente. Capaz te causa gracia que lo cuente esa persona y porque también hay un límite de eso, ¿no? No es que esa persona está haciendo permanente chistes machistas, de golpe decir, dale, amiga, ¿qué te pasa? Me parece que cuando ya te está haciendo reír a alguien que es un violador o que está haciendo un chiste sobre una violación o sobre algo terrible, hay algo de vos teniendo una complicidad con esa persona que creo que sí. No digo que esté mal, porque también me parece que eso de la división de lo que está bien y lo que está mal no la puedo dictaminar yo, sino que me parece una decisión, digamos, como porque si eso no te está incomodando y te está haciendo reír, no digo que tenga la culpa de que el violador que hace el chiste exista, No, claro. ni en pedo, no, el violador que hace el chiste, pero y probablemente si vos te estás riendo de un chiste de violación, un poco violador eres. Una cuota de violación has tenido, porque si no, no te causa gracia. Creo, no lo sé. No, sí, puede ser que también, digo, uno no tiene la culpa, pienso, de dónde nació, qué educación tuvo, y que tal vez los chistes entran de esa lógica de, no sé, yo me crié viendo tal cosa o tal otra, y entonces ese chiste no me parece mal. Puede ser, creo que sí, pero por eso también es muy difícil medir hasta dónde hay un chiste que está mal y que está bien. No es lo mismo, digo, hacer un chiste medio boludón, que no sé, que te reís de Jaimito que le pasó algo en la cara, que hasta estar haciendo un chiste, no sé, absolutamente homofóbico o misógino o antisemita, como para mencionar las temáticas chistes. Sí, claro. Después si hay algo medio border o medio polémico que te causa gracia y te reís porque consumiste eso, joya. Pero, de nuevo, para mí también yo me río de cosas que a otras personas le debe parecer una forrada que yo me ría de eso, porque es una cuestión de a dónde vos tenés puestos tus valores. Todos creemos que estamos en el lado del bien y que nos reímos de lo que está bien y no de lo que está mal. No es así. Todos tenemos una cuota de todo y a veces te causan gracia cosas que, esto no está bien reírme de esto. Por eso creo que cada uno tiene su propia vara, digamos, y como en mi vara me parece que lo popular o lo identitario, sobre todo siendo un adulto, tiene un límite para usarlo como excusa. Me parece que hay un límite siempre. Lo pongo yo, después vos tendrás tu límite. Lía, ¿para qué sirve el humor? El humor me parece que no sé si tiene una funcionalidad demasiado más compleja que pensar en hacer reír, digamos. Me parece que eso es como lo primordial. El humor es algo que casi siempre necesitas un otro, ¿no? Aunque sea un estímulo, una peli, una persona que te haga reír. Entonces muchas veces cuando pagás una entrada para ir a ver stand-up o cuando te pones a ver una comedia o lo que sea es porque estás buscando que alguien te haga reír, porque es sanador, porque hace bien y porque es algo que no nos han podido quitar de algún modo, ¿no? Como puede estar todo mal alrededor, que nosotros vamos igual y cuando voy a ver comedia de alguien que me gusta es como que salgo como si hubiese hecho 7 clases de yoga, ¿viste? Es como, sí, esto es espectacular. Después puede haber una búsqueda desde el discurso de hablar de ciertas cuestiones serias más disfrazadas o más fáciles de digerir en muchos casos. Pero me parece que el humor en todos los casos también tiene que ver con un mecanismo de defensa, digamos, o por lo menos en mi caso es la manera que yo encontré en la vida para agradar o para conseguir algo o para contar algo que quiero contar. En general, de la manera que mejor me sale
es esa, y por eso quizás le doy ese valor. Pero me parece que es eso, que es más simple, como provocar esa sensación linda de reírte o de que algo te haga bien.